Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están en sus casas, sus familias? ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenos días, profe. Pues bien. ¿Y usted cómo se encuentra? Bien, 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 gracias a Dios. Bien, bien, por aquí ya terminando este semestre, muchachos. Ya nos quedan esta clase y otra más y ya terminamos. En sí, pues se pasó volando este semestre, ¿no? Este semestre pasó súper rápido. Yo creo que cada vez se van a pasar los semestres mucho más rápidos. Entonces, Sí, bueno, profe, horrible. sí, 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 impresionante. Pero todos bien entonces, muchachos. A pesar de ¿Listos? todas las contingencias, pero sí se siente que se pasó rápido. Sí, sí, exacto. Sí, pero bueno, pues ya al menos pues ya la idea es seguir avanzando, ya pues continuar con sus otros semestres y pues nada, lo importante es que hayan aprendido y que pues las competencias se hayan adquirido de la mejor manera. ¿Listos? Bueno, ¿listos para empezar la clase entonces, muchachos? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces voy a empezar a grabar, ¿verdad? Empezar a grabar y voy a compartir entonces. Vamos a hacer como un pequeñito resumen de todo lo que hemos visto para que enlacemos un poco. Yo sé que son muchas rutas, ya en este punto ya todas las rutas se conectan, ¿sí? Entonces, aquí rápidamente hacemos un resumen. Entonces tenemos que la glucosa, ¿cierto? Que entra pues por la dieta. Por acá tenemos varios intermediarios importantes como glucosa 6-fosfato. A la glucosa 6-fosfato, pues por acá podemos la ruta de las pentosas. Por acá tenemos el glucógeno. Por acá tenemos, pues en la ruta de las pentosas tenemos formación de NADPH. NADPH, por acá abajo tenemos gliceraldehído 3-fosfato y que este gliceraldehído 3-fosfato se transforma en hidroxiacetano 3-fosfato y que es por acá finalmente transforma en glicerol. ¿Listos? Y que por acá seguimos bajando y entonces por acá tenemos que piruvato y entonces que piruvato por acá entra a la mitocondria, el piruvato, y el piruvato se transforma en acetil-CoA. La acetil-CoA por acá tenemos unos intermediarios que son el citrato y entonces que por acá tenemos el oxaloacetato y que este piruvato entonces se transforma en oxalacetato y que el oxalacetato forma un fosfenolpiruvato mitocondrial y que este señor puede salir por acá, transformarse en fosfenolpiruvato citosólico y que este citrato también sale por acá y que el citrato se convierte en oxalacetato, que oxalacetato fosfenolpiruvato citosólico y fosfenolpiruvato citosólico se transforma por acá en fosfenolpiruvato. Estos, y por aquí se devuelve. Entonces por acá tenemos que esto es acetil-CoA. Y la acetil-CoA entonces tiene dos rutas acá. La primera es transformarse en malonil para empezar con síntesis de ácidos grasos. ¿Listos? Que esta síntesis de ácidos grasos pues vaya a la formación de fosfolípidos, formación de los que vamos a, bueno, ya lo vimos, prostaglandinas, y lo que vamos a ver hoy pues que son los singolípidos. Y bueno, entonces el glicerol es pues que es como lo más importante en tejido adiposo. Y tenemos por acá entonces que la acetil-CoA también puede empezar con la síntesis de colesterol, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Y que efectivamente entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a ver este, vamos a ver este. ¿Sí? Y que estos tres gliceroles pues se catabolizan. ¿Sí? Y acá tenemos la beta oxidación. Beta oxidación.
Y que esta beta oxidación entonces retornamos nuevamente a ciclo de Krebs, o tenemos que estos acetil-CoA que se forman aquí se van a cuerpos cetónicos. ¿Listos? Bueno, ¿qué nos hace falta entonces? Nos hace falta en este rompecabezas la síntesis de esfingolípidos, la síntesis de colesterol, que la vamos a cubrir hoy. Metabolismo del colesterol. En el colesterol pues salen las sales biliares, sale vitaminas liposolubles, vitaminas esteroideas, salen hormonas sexuales, salen hormonas mineralocorticoides, glucocorticoides, bueno, etc. ¿Listos? Bueno, de forma general, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, en la próxima clase pues que vamos a ver toda la ruta de proteínas y si alcanzamos a ver pues la ruta del folato también, proteína, folato. Y eso es lo que nos hace falta. La ruta de proteínas, por acá tenemos ácidos nucleicos, ruta del folato. Y si alcanzamos a ver por aquí en succinato, tenemos metabolismo del grupo hemo, tenemos también, sí, especialmente esto se cubriría todo. Y por acá, pues, ácidos nucleicos también tenemos la metabolismo de ácidos nucleicos. Bueno, listo. ¿Alguien tiene una pregunta de manera general? O sea, no entra en detalle, sino ya estamos localizados todos, estamos ubicados. Vamos entonces por aquí, en esfingolípidos. ¿Preguntas? Los ácidos nucleicos dijo que eran allá arriba por la parte. Ah, sí, ya Sí, vi. por acá. Sí, Por sí, acá, sí, porque ya acá vi ácidos tenemos nucleicos, sí, sí. síntesis de ribosa. Profe, ¿y la formación de esos lípidos tendría lugar en el tejido adiposo, en el hígado también, en el músculo, en los diferentes órganos? Generalmente sí. Generalmente estos lípidos son más que todo sintetizados. Los ácidos grasos, por ejemplo, son especialmente sintetizados en hepatocitos. Pero sí se pueden sintetizar en cualquier otra célula. Los que son específicos más que todo son por acá abajo los cuerpos cetónicos. ¿Sí? Los cuerpos cetónicos sí son más específicos. Son sintetizados únicamente en hepatocitos. Ah, listo, profe. Gracias. Vale. Bueno. Muy bien, entonces vamos a ver esfingolípidos. Vamos a verlo de una forma fácil de entender. ¿Sí? Listo, entonces tenemos los esfingolípidos. Los esfingolípidos pues son una cadena de esfingosina, ¿sí? Con un ácido graso. A este complejo se le llama ceramida. ¿Listos? Tenemos un ácido graso aquí con un enlace amida y tenemos una esfingosina que ya la vamos a ver qué es. En este caso estamos hablando de esfingomielina porque tenemos una fosfocolina en la parte polar del lípido. ¿Listos? Estos lípidos son súper importantes para el sistema nervioso, todos los lípidos que vamos a ver, todos los lípidos derivados de la ceramida. La razón es porque, bueno, por ejemplo, esta esfingomielina es el principal constituyente de las bandas de mielina en las acciones neuronales. ¿Sí? Ustedes pues ya vieron creo que vieron este semestre, neuroanatomía, neurofisiología, bueno, no sé. Pero ustedes van a dejar más que yo, que esto pues tiene unos espacios así, unos nódulos de Rambier aquí, ¿cierto? Y estas bandas de mielina son especialmente constituidas por esfingomielina, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la función de estas bandas de mielina? Muchos de ustedes, los duros en neurofisiología y todo esto. Aumentar la conductividad eléctrica. Aumentar la conductividad. O bueno, la velocidad. Ah, bueno, la velocidad, porque de hecho esta esfingomielina es un aislante eléctrico, ¿sí? Entonces lo que hace es brincar, la señal eléctrica brinca de un nódulo al otro para que pueda desplazarse de una forma más rápida. ¿Listos?
Bueno, pues esa es la principal función de la sfingomielina, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es el metabolismo de esto? Primero tenemos un gasto en ATPH. ATPH, recuerden que proviene de la ruta de las pentosas. Y entonces tenemos dos participantes, palmitoil-CoA, que es el ácido graso palmítico de 16 carbonos, el cual fue previamente activado por la tioquinasa. Recuerden pues que entre comillas se dice que activado porque tiene una coenzima A. Y está la serina. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí sucede que este carbono se une a este carbono de aquí, es la serina. Y se desprende esto en forma de dióxido de carbono. ¿Listos? Cuando este carbono de aquí, el carbono alfa del ácido graso, se une aquí a este carbono de la serina, que viene siendo el carbono alfa de la serina también, entonces sale este dióxido de carbono, pero como se forma un enlace aquí, este señor se reduce ¿a qué? A un OH. Voy a cerrar aquí la ventana, muchachos, tengo mucha bulla y ya vengo con ustedes. ¿Qué pasó? Bueno, ya regresé con ustedes que fui a cerrar la ventana. Bueno, entonces, listo. Entonces tenemos por aquí esta formación. Ahora que tenemos esto aquí, lo que va a suceder es que viene una amida, este nitrógeno que está aquí, ¿correcto? Se viene otro ácido graso con coenzima A y se une aquí. ¿Listos? A esta primera parte que está aquí, a este lo vamos a llamar esfinganina. Esfinganina a esta parte que está aquí. Ya cuando se une este ácido graso que ha venido previamente activado por la tioquinasa porque tiene la coenzima A, entonces este ácido graso viene y entra aquí en este nitrógeno y forma un enlace tipo que es este de aquí. A esto lo vamos a llamar ceramida. ¿Listos? Entonces, recordemos nuevamente, va a repasar. Carbono alfa del ácido palmítico con coenzima A se une al carbono alfa de la serina. Posteriormente se utiliza una pH para reducir esto. ¿Sí? Y luego de que se reduce esto, ya lo tenemos acá abajo reducido, lo que sucede es que se da una amidación con este carbono que está aquí, ¿sí? De otro ácido graso, y entra por acá y se forma un enlace amida formando el complejo que es, bueno, el precursor que es la ceramida. Estos dos hidrógenos que se encuentran aquí en el NH3 son utilizados para reducir un FADH2. Entonces miren que no es netamente, digámoslo así, gasto en APH, sino que también se utiliza el FADH2, sale como producto de este metabólico. Ahora que ya tenemos la ceramida, que es esta formación, acá arriba tenemos la esfinganina con este grupito ya amidado, la ceramida, este va a ser, digámoslo así, el precursor de todos estos lípidos que vamos a ver, de todos los lípidos, sí, todos los lípidos que vamos a ver en este momento. Entonces, este grupito de aquí, OH, es reemplazado por el grupo polar de la fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina es un fosfolípido, ¿sí? Que aquí tenemos pues sus cadenas, tal cual como es un fosfolípido, pero la cabecita polar de la fosfatidilcolina es que tiene una colina, ¿sí? La colina es un grupo fosfato de este tipo. Tenemos esto así y tenemos, esta es la colina, CH3, H3. Recuerden que en la clase previa vimos que esta colina se forma a partir de la fosfatidiletanolamina por metilación utilizando como coenzima la S-adenosilmetionina, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta.
Entonces, este grupito fosfocolina lo que va a hacer es que se va a desprender de aquí, ¿sí? Y se va a unir por aquí, por este grupito fosfato, se une acá. Reemplaza este grupito de aquí y se une a este carbono de acá para formarme la esfingomielina. ¿Listos? Entonces la esfingomielina está compuesta por una ceramida y por una colina. Bueno, por una fosfocolina, pues. ¿Listos? ¿Y qué sale como producto? Como producto sale el diacilglicerol. Estos dos con un OH aquí y ya. ¿Preguntas? Queda claro entonces qué es la ceramida, cómo se compone la ceramida, ¿con qué se forma la ceramida? Vuelvo, repito, ácido palmítico, coenzima A, carbono alfa del ácido palmítico con el coenzima A se une al carbono alfa de la serina. Esto me produce esfinganina. Posteriormente hay una amidación en este nitrógeno que está aquí, que era de la serina. Este nitrógeno H3 más es este mismo que está aquí. Ponle cuidado. ¿Sí? Este nitrógeno viene y se amida con otro ácido graso con coenzima A y entonces forma un enlace amida para formar la ceramida. Cuando está formada la ceramida va a ser precursor de muchos otros lípidos y esta ceramida entonces digámoslo así, se conjuga con la fosfocolina para formar esfingomielina, los cuales pues, van a constituir principalmente las bandas de mielina. ¿Pregunta, chicos? Profe, inicialmente la estructura básica sería los dos ácidos grasos unidos al glicerol. ¿En qué? ¿En este caso de la ceramida? Iniciando. No, ácido graso y serina. Esos Serina. dos estarían, digamos, ocupando dos carbonos del glicerol. No, mira que estos son ácidos grasos que no tienen glicerol. Mira que el glicerol se devuelve por acá, ¿sí? Me queda como diacilglicerol el producto. Este tipo de grasas no tienen glicerol. Sí, muy buena pregunta. No tienen glicerol este tipo de grasas. ¿Listo? Este tipo de lípidos, perdón. No tienen glicerol. ¿Listos? Entonces es palmitoil-CoA, serina, ¿sí? Me forma esfinganina, amidación con otro ácido graso aquí en este nitrógeno, me forman la ceramida y la ceramida pues va a ser la precursora de muchas cosas. O sea, en vez de glicerol tiene espingolina. Sí, digámoslo que en vez de glicerol más bien podemos decir que tiene ceramida. Ceramida. ¿Lista? Exacto. Bueno, entonces existen muchas enfermedades neurodegenerativas asociadas a metabolismo de este tipo de grasas con ausencia de glicerol, digámoslo así. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, hay dos enzimas que participan en el catabolismo, que es la esfingomielinasa. La esfingomielinasa lo que hace es romperme por hidrólisis este grupito fosfato de la colina para que se pueda llevar el catabolismo de esto. Recuerden que esto tiene que ser un metabolismo muy balanceado en el que la formación de esfingolípidos tiene que ser proporcional a la degradación de esfingolípidos. No se pueden formar y degradar, no se pueden formar muchos y degradar pocos, pues porque eso va a llevar a una descompensación. En este caso, cuando hay una deficiencia de la esfingomielinasa, se presenta una enfermedad que se llama Niemann-Pick. La Niemann-Pick pues, es una inestabilidad intelectual severa y súper neurodegenerativa. ¿Sí? Hay una acumulación de esfingomielina, ¿correcto? Mucha esfingomielina en las células neuronales. Y también existe otra enzima que se llama la ceramidasa. La ceramidasa lo que hace es romperme el enlace amida de la ceramida y entonces también me va a llevar a la acumulación de estos sustratos. ¿Listos? Bueno, esta ceramida entonces ¿cómo se llama? Es un precursor de muchos lípidos que hacen parte del sistema nervioso en general. ¿Listos? Entonces tenemos el caso de la ceramida como precursor de la galactocerebrósidos que se encuentran en el cerebro. La ceramida entonces se une a la galactosa.
Como coenzima para todas estas uniones se utiliza la uridindifosfato. Mire que la uridindifosfato se encuentra en cada uno de estos pasos metabólicos. Especialmente pues, estamos hablando de este paso anabólico. ¿Listos? Entonces la uridindifosfato es esencial para que la tengan en cuenta. Uridindifosfato pues es un nucleótido que tiene uracilo y dos grupitos fosfatos. Y tiene pues la ribosa ahí. ¿Listos? Entonces está la ceramida más galactosa, me da galactocerebrócido, ceramida más glucosa, pues me da glucocerebrócidos, y está la unión de ceramida con más de dos carbohidratos, más de dos monosacáridos, que me da globósidos. ¿Listos? Estos globósidos pues, se pueden con ácido N-acetilneuramínico y para producir finalmente los gangliósidos. En este caso, para añadir ácido N-acetilneuramínico, no se utiliza uridindifosfato, sino que se utiliza citinmonofosfato, ¿sí? Pero los nucleótidos están como involucrados pues en la unión en la unión de estos carbohidratos. Recuerden que también se usan nucleótidos para la formación de glucógeno, ¿sí? También se utiliza UDP, porque el UDP pues hace un enlace favorable con los oxígenos de estos carbohidratos, ¿listos? Para formar enlace glucosídico. Preguntas con metabolismo quinto de carbohidratos, muchachos, perdón, de lípidos sin glicerol. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Esos galactósidos o glucocerebrósidos, ¿en qué, pero no, o sea, en qué parte están presentes? ¿Están en el cerebro, pero No, en qué parte? no, hacen parte de membranas celulares de células del sistema nervioso central. ¿Listo? Por ejemplo, los gangliósidos, pues de los ganglios. Esos otros hacen parte de membranas de todastrocitos, de células nerviosas. ¿Está? Ok, muchas gracias. Más que todo son estructurales. Bueno, preguntas entonces con este metabolismo, muchachos. Bueno, entonces, ¿qué enfermedades están asociadas con deficiencia de estos? Entonces, tenemos acá desde los más complejos, la gangliosidosis, ¿sí? Entonces, tenemos una deficiencia en una beta-galactosidasa, ¿correcto? Que la beta-galactosidasa, pues, es la que digamos así, me rompe, me saca un enlace de galactosa y, pues, inhibe la degradación de gangliósidos. Tenemos también la enfermedad de Tay-Sachs. La enfermedad de Tay-Sachs también tenemos una deficiencia de exosaminidasa, ¿sí? Entonces tenemos una deficiencia en el rompimiento del enlace de galactosa en acetilneuramínico. Por acá tenemos neuraminidasas, está también la enfermedad de Sandoff, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Fabry, que es ligada al cromosoma X, está la enfermedad de Niemann-Pick, que ya la acabamos de ver. Bueno, están muchas enfermedades que están asociadas a la deficiencia del catabolismo de todos estos lípidos. ¿Listos? Bueno. Muy bien, entonces vamos a empezar con esteroides. ¿Preguntas entonces hasta ahí? No de momento. No, profe. Bueno, entonces empezamos con esteroides. Entonces, los esteroides es todo lo relacionado con el metabolismo del colesterol. ¿Listos? Todo lo que tiene que ver con colesterol. Entonces, para hablar de colesterol, tenemos que primero hablar de lo que se sabe coloquialmente, de lo que siempre se escucha, ¿sí? Se escucha que el colesterol es malo, que el colesterol en la dieta, pues los excesos de colesterol generan enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y efectivamente, pues está relacionado con enfermedades vasculares, ¿correcto? También se dice que el colesterol estabiliza membranas celulares. Esta es una de las principales
que tiene el colesterol. La razón es porque nuestros lípidos, los lípidos que componen principalmente las membranas celulares, se encuentran en fase fluida. Si nosotros nos vemos por allá el trabajo publicado del mosaico fluido de la membrana, el mosaico fluido de la membrana nos habla de que la membrana es semipermeable, ¿sí? Que algunas cosas pasan y otras cosas no. Pero entonces esta semipermeabilidad también puede llegar a afectar el empaquetamiento de las membranas. Pensemos las membranas como un sistema coloidal. Un sistema coloidal que hay una mezcla de una fase dispersante y eh, una fase estacionaria. ¿Listos? Entonces, en este caso, si nosotros pensamos en la membrana, que la tenemos en un sistema altamente fluido, ¿por qué? Porque los lípidos que la constituyen, los lípidos que las constituyen están en un estado fluido. Pero no puede estar en un estado fluido continuo porque si no, habría una desestabilidad muy grande de la membrana y, digámoslo así, que sería muy permeable. Entonces, el colesterol viene a ayudar a estabilizar las membranas, ¿sí? Viene a ayudar a estabilizar las membranas para que el contenido citoplasmático no se salga y la célula pues pueda sobrevivir o pueda vivir de una manera normal. ¿Listos? Entonces, el colesterol es utilizado por la membrana para estabilizarse. Es precursor de sales biliares. Las sales biliares pues están involucradas en el metabolismo de las grasas, ¿sí? Y también pues de hormonas esteroideas. Hormonas esteroideas que ya los mencionamos, que son los glucocorticoides, como en el caso del glucocorticoides, el caso del cortisol, ¿sí? Mineralocorticoides, como es el caso de la aldosterona, mineralocorticoides, aldosterona. Y también pues tenemos hormonas sexuales, ¿sí? Tenemos estradiol, tenemos varias hormonas sexuales que ahorita las vamos a ver. Y también son precursores de vitamina D, son precursores de la coenzima Q, porque la coenzima Q pues tiene una colita isoprenoide y el colesterol pues empieza a sintetizarse como un isoprenoide. Bueno, entonces hay que tener en cuenta algo, muchachos. El colesterol puede tener dos orígenes. El primer origen del colesterol es un colesterol dietario. ¿Listos? Es un colesterol dietario que, digámoslo así, va a entrar en juego de kilomicrones, que ya lo habíamos visto la clase pasada, hace como 2 clases, la formación de kilomicrones. Y está el colesterol que se forma en las células, ¿sí? Colesterol que se forma en las células. Ese colesterol que se forma en las células pues tiene que ver directamente con lipoproteínas. Que ahorita también vamos a hablar de lipoproteínas. ¿Listos? Ese colesterol que se forma en las células se forma especialmente en el hígado. ¿Listos? Entonces hay un juego entre colesterol dietario y colesterol de nuevo. Esta es la primera parte que vamos a ver en esta clase, es la síntesis de colesterol de nuevo. Bueno. Es cómo se comienza a sintetizar este colesterol de nuevo. Haciendo un repaso con lo que yo les dije hace rato, ¿sí? De todas estas rutas, de todo esto. Miren que el colesterol de nuevo comienza a sintetizarse a partir de la acetil-CoA proveniente del citrato citosólico, ¿sí? Esa acetil-CoA que está aquí. Y los primeros pasos de esta síntesis de colesterol es muy similar a la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Listos? Entonces que viene la tiolasa y que me une 2-acetil-CoA, me forma el acetoacetil-CoA. Bueno, vamos a verlo acá. ¿Listo? Estamos ubicados en tiempo-espacio, entonces vamos a irnos al citosol del hepatocito.
¿Listo? Nos vamos a desplazar al citosol del hepatocito y vamos a mirar que la acumulación de acetil-CoA comienza a formar colesterol. Si alguno tiene alguna pregunta o algo, pues con gusto la miramos y bueno, aquí la resolvemos. ¿Listo? Entonces tenemos que esta es la primera parte, ¿sí? La acetoacetil-CoA. Esta acetoacetil-CoA que se forma se da debido a una tiolasa, ¿sí? Entonces por acá pongámosle tiolasa. Tiolasa, ¿sí? Entonces se forma acetoacetil-CoA. Posteriormente entra otra acetil-CoA por medio de una enzima que se llama hidroximetilglutaril-CoA sintetasa y me forma el hidroximetilglutaril-CoA. ¿Listos? A diferencia de lo que sucede en cuerpos cetónicos, ¿sí? Aquí es una enzima que se llama hidroximetilglutaril-CoA reductasa. En cuerpos cetónicos aparece una enzima que se llama hidroximetilglutaril-CoA liasa. ¿Listos? La liasa se encuentra en mitocondrias, la reductasa se encuentra en citosol. Este hidroximetilglutaril-CoA reductasa, ¿qué es lo que hace? Me coge entonces estos grupitos, este grupito de estos 2 más pH, ¿sí? Y lo que hace es reducirme este sustrato acá, este oxígeno de acá. Cuando entonces me reduce este sustrato, ¿sí? Va a suceder que se forma el ácido mevalónico. ¿Listos? Se forma ácido mevalónico. Pues el ácido mevalónico posteriormente sufre unas fosforilaciones y una descarboxilación. Entonces tenemos acá, a ver si aparece por acá. Sí, el ácido mevalónico sufre unas fosforilaciones. Pero antes de esto yo quiero mencionarles algo, que esta enzima hidroximetilglutaril-CoA reductasa es la enzima clave para la síntesis de colesterol endógeno. ¿Listos? Mejor dicho, esta enzima es la que me dice si hay suficiente colesterol exógeno o se necesita sintetizar colesterol. Entonces vamos a llamarla como el paso limitante. El paso limitante para la síntesis de colesterol. ¿Sí? Es esta aquí, hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Este hidroximetilglutaril-CoA reductasa se puede regular de varias formas. Vamos a ver la primera. Si están conmigo, muchachos, los veo como muy callados. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Aquí estamos. Bueno, porque es que no, yo me pongo aquí a hablar solo el monólogo y me quedo dormido. Bueno, entonces, este hidroximetilglutaril reductasa, ¿sí están entendiendo? Sí, Profe. Bueno. estamos entendiendo. Bueno, listo, perfecto. Entonces, la primera forma de controlar la síntesis de colesterol por medio de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa es afectando la síntesis de esta enzima. Recuerden que todas las enzimas, por ser de naturaleza proteica, ellas tienen que ser sintetizadas a nivel de ADN. ¿Listos? Entonces, en el ADN de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, existen unos factores de transcripción que se llama, el factor de transcripción que llama SRBP, ¿sí? Que es un factor de transcripción, es una proteína que se une a la región promotora del gen de este enzima. ¿Listos? Entonces, esto es un complejo que se encuentra en el retículo endoplasmático. Este complejo que está aquí se llama SCAP-SRBP. Y este complejo de proteínas, en el caso del SRBP, se encuentra unido el factor de transcripción tipo SRBP. ¿Sí? Entonces aquí tenemos complejo SRBP unido con su factor de transcripción. Tenemos complejo SCAP, que es, vamos a llamarla una proteína sensora. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay altas cantidades de colesterol, ¿sí? En la célula, ya sea, ¿cómo se dice? Este no selecciona si es colesterol endógeno o exógeno, simplemente si hay colesterol o no, ¿sí?
Entonces, cuando hay mucho colesterol, ¿qué va a pasar? Este sistema se queda en la membrana del retículo endoplasmático y se queda el factor de transcripción que codifica para la enzima hidroximetilglutarasa, se encuentra unido a la SRBP. ¿Listos? Pero cuando hay poquito colesterol y se necesita sintetizar colesterol, este complejo SCAP-SRBP se desplaza a la membrana del aparato de Golgi. En la membrana del aparato de Golgi existen dos proteasas que se llaman S1P y S2P. Entonces, cuando llegan aquí a la membrana del aparato de Golgi, estas dos proteasas lo que hacen es cortar esta unión entre la proteína SRBP y el factor de transcripción, y este factor de transcripción entonces se trasloca al núcleo y llega al gen de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. ¿Listos? Entonces, claro, cuando llega el gen a la región promotora del gen, se empieza a sintetizar hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Entonces podemos decir que es una enzima inductiva. Las enzimas se pueden clasificar de dos formas: inductiva como esta, o constitutiva como otras enzimas que tienen que estar produciéndose, digamos así, de manera continua. ¿Listos? Entonces, este es el... Profe, ¿Sí? entonces el SREPB lo que hace es como tal guardar el ADN hasta que se necesite sintetizar de nuevo colesterol. Ojo que esto es una proteína, ¿no? Es un factor de transcripción que se une al ADN. Ah, Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es tenerlo unido, ¿sí? Lo tiene unido, tiene el factor de transcripción, lo tiene, digámoslo así, reclutado, lo tiene reclutado en citoplasma, ¿correcto? Y cuando hay poquito colesterol, este complejo se desplaza al aparato de Golgi, a la membrana del aparato de Golgi, en donde se encuentran estas dos proteasas que les mencioné previamente, y aquí estas dos proteasas lo que hacen es cortarlo. Entonces, cuando se corta, se desplaza al núcleo, y en el núcleo entonces entra en contacto con la región promotora del gen de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, esta es la primera forma de controlar la síntesis de colesterol endógena, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. La segunda forma, ¿cuál es? La segunda forma es por regulación hormonal. ¿Listos? Entonces ya sabemos que la AMP quinasa es activada por la proteína quinasa A. La proteína quinasa A pues es estimulada por glucagón, ¿sí? Por glucagón. Y lo que hace entonces la AMP quinasa es fosforilar la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Cuando la hidroximetilglutaril-CoA reductasa se fosforila, queda en una forma inactiva. ¿Listos? Entonces, cuando queda en una forma inactiva, ¿qué sucede? Pues se devuelve. Esto, al aumentar al quedar inactiva la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, pues no tengo formación de ácido mevalónico, ¿sí? Entonces comienza a acumularse el sustrato de hidroximetilglutaril-CoA y se devuelve nuevamente a la degradación de acetil-CoA. ¿Listo? Entonces, si esto se devuelve a la degradación de acetil-CoA, tenemos entonces que aumenta la gluconeogénesis, ¿correcto? Aumenta la gluconeogénesis para dar respuesta pues, a un estado hipoglicémico. Pues tener en cuenta que cuando uno está en ayunas, un estado hipoglicémico, entonces la síntesis de colesterol se inhibe debido a la fosforilación de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa por AMP quinasa. ¿Listos? Y la desfosforilación, entonces, eso va directamente proporcional cuando yo tengo entonces bajos niveles de AMP quinasa, ¿correcto? Por presencia de insulina, entonces tenemos que se activa aparece una enzima que se llama la fosfoproteína fosfatasa. Entonces la insulina promueve la función o promueve la aparición de la fosfoproteína fosfatasa, para que lo tengan en cuenta. ¿Listos? ¿Preguntas? Profe, entonces, ¿Me podrías repetir esa parte otra vez, por favor? Cuando se está en ayuno,
Cuando se está en ayuno, entonces se activa la proteína quinasa A y la proteína quinasa A pues activa la mepectinasa. La mepectinasa lo que va a hacer es fosforilarme la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, evitando la formación de ácido mevalónico. Esta hidroximetilglutaril-CoA reductasa, pues inactivada, lo que va a hacer es que este ácido, el CoA, se devuelve a generar acetil-CoA. Entonces ya sabemos pues que este puntico acetil-CoA pues se transforma en citrato y bueno, pues el citrato finalmente me genera otras rutas, ¿sí? O sea, esta acetil-CoA pues se forma en citrato, el citrato pues lleva a al aumento de gluconeogénesis por la mitocondria. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando estamos en un estado postprandial, o sea, cuando hemos comido algo, esta insulina lo que hace es disminuir las concentraciones de mepquinasa y aumentar la actividad de la fosfatasa, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues entonces que se inactiva, comienza a activarse la fosfoproteína fosfatasa, que es la encargada de fosforilar la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. ¿Listos? Profe, es que lo que hace la fosfoproteína fosfatasa, algo así, Sí, la fosfoproteína fosfatasa. ¿qué es lo que hace? Lo que hace es desfosforilar la hidroximetilglutaril-CoA reductasa para que se vuelva. Activarlo otra vez. Exacto, para que se vuelva activa. Gracias. Correcto, dale, perfecto. Profe, para poder desfosforilar se debe inhibir la producción de MPK. Exacto, tiene que ser la producción de MPK. ¿Y ahí cómo se la inhibiría? O sea, Se inhibiría enzima. por presencia de insulina. Ah, ya, profe. Gracias. Dale, con gusto. O sea, la insulina favorece que se active la fosfatasa Exacto. y también inhibe las otras para que active la fosfatasa. Esto es muy bonito, ¿no? Vamos a ponerle cuidado pues, para que lo entendamos mejor. Esta debía ser una pregunta que les iba a hacer en parcial, pero he decidido mejor explicársela aquí. Miren, muchachos, nosotros tenemos un punto neurálgico aquí que es la acetil-CoA carboxilasa. La acetil-CoA carboxilasa es regulado por la mepquinasa. ¿Listo? Y tenemos acá entonces en colesterol tenemos la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. ¿Listos? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos encontramos en un estado de ayuno, esta mepquinasa lo que hace es fosforilar aquí la acetil-CoA carboxilasa y me fosforila la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. ¿Listos? Tenemos inhibición por ambos puntos. Al tener inhibición por ambos puntos que tenemos una acumulación de acetil-CoA. Por tanto, el acetil-CoA lo que va a hacer es unirse con oxalacetato para aumentar las concentraciones de citrato. Cuando hay un aumento de concentración de citrato se forma un gradiente en el que va a haber un desplazamiento de citrato hacia la mitocondria. ¿Por qué? Porque al aumentar el gradiente pues va a haber una, ¿cómo se dice eso? Pues esta concentración de sustrato aumenta y la concentración de citrato al aumentar pues tiene un desplazamiento hacia un estado de menor concentración, ¿correcto? Entonces el citrato entra acá en mitocondria y como hay pues exceso de citrato en este punto, pues va a haber formación bueno, pues el piruvato, que finalmente va a ir acá a responder a la situación de hipoglicemia, digámoslo así, a la situación de ayuno. ¿Correcto? Recuerden pues que la acetil-CoA como tal, la acetil-CoA no tiene la capacidad de devolverse a la mitocondria, sino que esta acetil-CoA se une con oxalacetato para formar citrato, forma un gradiente inverso, y este inverso pues me forma citrato acá abajo. ¿Listos? Tengan en cuenta que todo tiene que estar conectado. Profe, ¿y ahí se utiliza alguna enzima para poder convertir nuevamente citrato? Ahí está la que es inversa, doble señal, la citratoliasa. Oh, ya. Es de doble vía. ¿Sí estamos claros, muchachos?
Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces tenemos estos dos mecanismos de momento, entonces no se les puede olvidar. Tenemos el mecanismo SCAP-SRBP, que es para la formación, la producción de colesterol endógeno. Recuerden que ustedes a veces se malinterpretan algunas cosas que yo les digo. Recuerden que esta se regula independientemente del origen de colesterol que haya ahí. ¿Sí? O sea, puede ser colesterol endógeno o colesterol exógeno. Lo que me sensibiliza el SCAP-SRBP. Pero este SCAP-SRBP lo que va a producir es colesterol endógeno. ¿Sí? Porque pues digámoslo así, que es un hepatocito, y en este hepatocito pues tengo los genes, el gen en donde se va a unir el factor de transcripción SRBP para producir colesterol endógeno. ¿Listos? Pero este sensor SCAP-SRBP es sensible a cualquier tipo de colesterol, puede ser colesterol endógeno o colesterol exógeno. Por otro lado, entonces, si tenemos la regulación hormonal, que es por glucagón, el glucagón me inactiva la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, y la insulina lo que hace es activarla por un mecanismo de fosforilación. ¿Listos? Posteriormente a esto, ¿cuál otro mecanismo tenemos para la regulación de la CoA reductasa? Tenemos la presencia de estatinas. Las estatinas, como lo vimos en la clase de enzimología, tenemos el caso de la atorvastatina. La atorvastatina es un fármaco que actúa por inhibición competitiva, perdón, actúa por inhibición competitiva uniéndose a la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Cuando se une la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, este inhibidor, lo que va a hacer es bloquear esta enzima y evita la formación de ácido mevalónico. ¿Listos? Preguntas con estos tres tipos de regulación de la fase inicial de la síntesis de colesterol, muchachos. La atorvastatina lo que hace es inhibir la HMG coenzima reductasa. Exacto, eso es lo que hace la atorvastatina. ¿Listos? Bueno. Muy bien, entonces seguimos por acá. Entonces tenemos ácido mevalónico. El ácido mevalónico. ¿Sí, dime? Si una persona por lo menos presenta altos niveles de colesterol, ¿cuál de estos como tal mecanismos actuarían como tal para inhibir como tal la generación de colesterol? ¿Actuarían los tres o uno en específico resaltaría más que el otro? No, depende de la descompensación. Por ejemplo, la edad es un factor significativo para el funcionamiento hormonal y para el funcionamiento de los sensores SCAP-SRBP. ¿Correcto? Entonces, en este caso, por eso es que lo más fácil es medicar a alguien para que pueda, ¿qué? Bueno, medicar a alguien para que pueda inhibir la enzima hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Si nosotros tenemos en cuenta que a un diabético se le suministra insulina, la insulina promueve la actividad de la fosfoproteína fosfatasa, ¿sí? O sea que, de otras palabras, el diabético ya está, digámoslo así, predispuesto a aumentar la síntesis de colesterol. ¿Sí? Por eso que las personas que sufren diabetes, pues ellos tienden a tener enfermedades cardiovasculares. La diabetes es una enfermedad sistémica que está relacionada con varias patologías a la vez. Entre esas ya son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, mira que un diabético al aplicar la insulina lo que hace es aumentar la actividad de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Listo, profe, gracias. Listo, vale. Todas estas reacciones se llevan a cabo en el hepatocito, en el citosol. Exacto, todo esto es citosol de hepatocito, pero también las demás células tienen la capacidad de formar colesterol. ¿Sí? Pero digámoslo así que Por ejemplo, adipocitos. Adipocitos.
Bueno, no sé, espérate, ya me acuerdo, adipocitos. Porque los adipocitos tienen colesterol, entonces ¿de dónde le llega ese colesterol? No, el adipocito generalmente es una bodega, ¿no? Es una bodega, todo lo exógeno llega ahí. Pero sí, en este momento no sabría decirte si el adipocito sí o no específicamente, yo creería que sí. Sí puede producir colesterol endógeno. Sí. Sí, ahorita O el vamos a ver que un viene poquito. externo también lo almacena, puede Sí, ser. sí, claro, el que viene externo sí definitivamente es el que Aquí lo es la almacena. bodega para el que viene externo. Ujú. ¿Está? Bueno, entonces, estos son los tres mecanismos que utiliza como para la síntesis de colesterol. Posteriormente, ¿qué sucede? Bueno, nosotros ya superamos esta barrera, superamos estas tres dificultades y seguimos para el próximo paso. La fase 2 de síntesis de colesterol lo que se hace es formar los isoprenos. Para formar el isopreno, entonces, tiene que haber una descarboxilación aquí en este paso y deben añadirse 3 ATPs. ¿Listo? Hay que fosforilar 3 veces este sustrato del ácido mevalónico para formar un producto que se llama isopentenil pirofosfato, que es este que está aquí. Entonces vamos a llamarlo, este es un isopreno. ¿Listos? Es el isopentenil pirofosfato. Este es como, digámoslo así, el moldecito para que se empiece a sintetizar el colesterol. Cuando llegamos a este punto del isopentenil pirofosfato, si nosotros teníamos que el ácido mevalónico tiene 6 carbonos debido a la condensación de 3-acetil-CoA, cada acetil-CoA tiene 2 carbonos, 2 por 3, 6 carbonos del ácido mevalónico. Tenemos entonces 3 pasos de fosforilación y tenemos una descarboxilación. Con esta descarboxilación entonces tenemos un producto de 5 carbonos. ¿Listos? Entonces, este isopentenil pirofosfato comienza a condensarse para producir el colesterol. Si bien lo sabemos, el colesterol entonces tiene la siguiente conformación. El colesterol tiene, vamos a borrar este tipo aquí. El colesterol tiene esta conformación. Es muy hidrofóbico, tiene un anillo de 6 carbonos que llama el A, el anillo B, el anillo C, y tenemos un ciclopentano que es el anillo D. Y tenemos una ramificación por acá de muchos carbonos que lo vuelven muy hidrofóbico. Tenemos solo un grupito OH en el carbono 3, muy importante para lo que vamos a ver más adelante y para que lo tengan en cuenta, para que nos podamos localizar en tiempo y espacio con la clase. Tenemos esta ramificación para un total de 27 carbonos, ¿correcto? Entonces tenemos que llegar a estos 27 carbonos. ¿Cómo llegamos a estos 27 carbonos? Bueno, entonces lo primero que sucede es que 2 moléculas de isopentenil pirofosfato, o sea, 2 moléculas de 5 carbonos cada una, se condensan. ¿Sí? 2 isopentenil pirofosfato se condensan para darme un producto de 10 carbonos que se llama geranil pirofosfato. Con G, perdón. Geranil pirofosfato. Este geranil pirofosfato de 10 carbonos se condensa con otro isopentenil pirofosfato para darme un compuesto de ¿cuántos, muchachos? ¿De cuántos carbonos? ¿De 15? De 15, exacto, 15 carbonos, ¿sí? Que lo vamos a llamar farnesil pirofosfato. Farnesil pirofosfato. ¿Listos? Y ahora 2 farnesil pirofosfatos se juntan para formar un compuesto de ¿cuántos carbonos? 30. 30 carbonos, exacto. Ahora la tarea es, nosotros tenemos una secuencia de este tipo, tenemos una unión de varios carbonos, ¿sí? Tenemos algo así, tenemos en este punto algo así. Una secuencia lineal de isoprenos de 30 carbonos que se llama escualeno.
¿Listos? Ahora, ¿cuál es la tarea? La tarea es ciclarlo y desprender los 3 carbonos que me sobran para formar el compuesto de 27 carbonos. Además de qué, además de introducirle ese grupito OH que se encontraba en el carbono 3 del ciclohexano anillo A del colesterol. ¿Sí estamos ubicados? Sí, profe. Listo, muy bien. Perfecto. Entonces tenemos la formación de escualeno. El escualeno entonces va a ciclarse por una enzima que se llama escualeno monoxigenasa. Esa reacción de aquí, todas estas reacciones, si ustedes se dan cuenta, tienen consumo de NADP. O sea que la síntesis de colesterol es el principal, digámoslo así, gasta mucho NADPH, gasta demasiado NADPH. Por ejemplo, aquí tenemos para la formación de farnesil, tenemos NADPH, gasto de NADPH por acá. Por acá tenemos en la ciclación tenemos también NADPH. Aquí tenemos el primer paso. En el primer paso, aquí se trata de plegar un poquito, pero no tenemos la ciclación en sí. Aquí lo que sucede es que viene una enzima que se llama escualeno monoxigenasa, y la escualeno monoxigenasa lo que hace es introducir el grupito H en el carbono 3. ¿Sí? Luego vienen otras enzimas que llaman ciclasas, y las ciclasas pues lo que hacen es empezar a ciclar todos estos isoprenos y me forman finalmente el anosterol. El anosterol pues es un, digámoslo así, es un precursor del colesterol que presenta 30 carbonos. Luego ese anosterol pasa por 14 reacciones para que se pueda, para que puedan salir estos grupos metilos, estos 3 grupos metilos, este de aquí salen, estos 3 grupos metilos, para generar entonces el colesterol. ¿Listos? Entonces, O voy sea, a queda con perpetuar. 27 carbonos. Exacto, ya queda con 27 carbonos. Aquí en este puntico del anosterol suceden 14 reacciones que lo que hacen es desprenderme estos 3 carbonos. Total de 27 carbonos. Entonces, lo primero que sucede, ¿qué es? Lo primero que sucede que el escualeno se le coloca su grupito OH, ¿sí? Por medio de la escualeno monoxigenasa. Luego este escualeno 2,3 epóxido, porque queda como un epóxido, ¿correcto? Se cicla por ciclasas para formar el anosterol de 30 carbonos. Y luego este lanosterol sufre 14 reacciones para desmetilar estos 3 grupitos y formar finalmente el colesterol. Profe, ¿el anosterol es una enzima o...? No, el lanosterol es un sustrato, es un precursor. Profe, ahí en la escualeno 2.3, ¿cómo se dice eso? Epóxido. ¿Hay qué enzima actúa para volverlo lanosterol? Aquí para volverlo lanosterol, bueno, aquí va a haber una enzima, la ciclasa es la encargada de esto, aquí tiene que haber una deshidrogenasa. ¿Sí? Una deshidrogenasa que tenga la capacidad de introducir este hidrógeno aquí, pero en este momento no la desconozco. ¿Listo? Dale, profe. Y el lanosterol es el que sufre esos 14 ciclos. Exacto. Los 14 reacciones. ¿El lanosterol tiene los 30 carbonos? Exacto, tiene los 30 carbonos. O sea, profe, el lanosterol tiene los 30 carbonos y ya tiene su grupo OH en el carbono 3. Exacto, ya tiene su grupo OH en el carbono 3, correcto. Aquí se restan los 3 carbonos para dar un final de 27 carbonos. ¿Dónde se llevan a cabo esas reacciones? Todo esto es citosol. Citosol y las 14, sí. Todo eso allá. Sí, citosol. Okay. ¿Listos? Y llegamos a colesterol.
Aquí tenemos pues, los pasos de síntesis. Y ya habíamos dicho que cuáles son las funciones del colesterol. Bueno, algo muy importante que mencionarles, muchachos, ahorita lo vamos a tocar mucho este temita. El colesterol cuando se almacena el colesterol se almacena por medio de una esterificación. Una esterificación aquí en este grupito que se lleva a cabo entonces por una enzima que se llama la acil-CoA-colesterol aciltransferasa, la ACAT, ¿sí? Esta acil-CoA-colesterol aciltransferasa es el nombre general para la enzima. ¿Qué puede cambiar aquí en este nombre de la enzima? Exactamente el fosfolípido que está en este ácido graso aquí. ¿Listos? Normalmente, en lo que vamos a ver nosotros, en lo que está presente en las lipoproteínas de alta densidad, que ahorita las vamos a ver, es la lecitina colesterol aciltransferasa. Entonces, en vez de ACAT, vamos a identificarla como LSAT, lecitina colesterol aciltransferasa. Y la lecitina colesterol aciltransferasa lo que hace es efectivamente tomar, la lecitina es la misma fosfatidilcolina, ¿sí? Entonces lo que hace es tomar un ácido graso de esta lecitina, exactamente del carbono 2, del fosfolípido, tenemos la cabeza polar, tenemos los ácidos grasos y lo que hace es tomar este ácido graso del carbono 2 de la lecitina y lo transfiere aquí a esterificar este grupito OH del carbono 3 del colesterol. Entonces, Profe, ¿me puedes repetir, por favor? listo. Hay una familia de enzimas, hay una familia de enzimas que se llaman las ACAT. Estas enzimas ACAT lo que hacen es esterificar este grupito OH del colesterol. ¿Por qué se esterifica? Se esterifica para ser almacenado. Si este colesterol no está esterificado, no se almacena. Entonces, quiere decir que lo que hace esta esterificación es volverlo muy apolar, supremamente hidrofóbico. Este grupito H que está aquí lo ayuda a ser más hidrofílico, un poquito más hidrofílico. O sea, eso es lo que este OH permite que él, por ejemplo, se localice en membranas. Si nosotros tenemos unas membranas con esta constitución, pues el grupito H va a estar acá y los anillos van a estar acá, el colesterol. ¿Correcto? Entonces, al desaparecer este grupito H con una esterificación de ácido graso aquí, llevado a cabo por una enzima que se llama lecitina colesterol aciltransferasa, entonces efectivamente este colesterol no se va a poder localizar en membranas, por ejemplo, sino que este colesterol pues, va a estar almacenado en un núcleo hidrofóbico, por ejemplo, en las lipoproteínas de alta densidad, que es lo que ahorita vamos a ver. Profe, entonces, digamos que llega esa lisina colesterol CoA transferasa y... Lecitina. ¿Lecitina? Ajá, lecitina. Ok. Y coge el ácido graso del carbono 3. El carbono 2. Del ¿Y ahí carbono 2. H? Y lo que hace, exacto, es esterificar este OH del carbono 3 del colesterol. Ah, se lleva el ácido graso del carbono 2 y esterifica el OH. Exacto, esterifica el OH del carbono 3 formando ésteres de colesterol. Profe, pero esa LSAT retira ese ácido graso de ahí, Exacto. del colesterol. Exacto, eso es el que transfiere. Coge este ácido graso, lo transfiere al colesterol. ¿Con qué sustancia se esterifica? No, con un ácido graso. Con este ácido graso que está aquí. El colesterol, sí. Este ácido graso que está aquí viene acá al carbono 3 del colesterol. El colesterol está actuando como el que tiene los grupos hidroxilo y el ácido Exacto. del otro. Ah, ya. Exacto, ahí esterifica. Entendí. El colesterol solamente tiene un grupito OH. Con ese grupito OH
Oh, se cortó esto. Sí te escuchamos, Elsa, pero profesor, no sé. Sí. Porque es que para Profe, estabilizarse tenemos el ácido más grupos OH que vienen a veces de la glicerina, glicerol, pero en este caso entonces el grupo OH sería del colesterol, pero esa es mi pregunta. sí, el OH es A del pesar de solo colesterol. tener un solo OH, El OH es del colesterol ajá, y ahí es donde forma el enlace ahí es donde estérico. se forma el éster, sí, la función éster. Creo que no sé si es al añadirle el ácido graso ahí para que se vuelva Para hidrofóbico. formarse un éster se necesita tener un ácido graso más una sustancia alcohólica que tenga un grupo OH, bien glicerina, glicerol, ribosa, glucosa, bueno, cualquiera de esas. ¿Sí? Entonces, por eso el grupo OH lo está suministrando, o sea, el que está actuando como el alcohol, ahí entiendo que es el colesterol, pero con un solo grupo OH. Lo que es una molécula muy grande, es lo que yo estaba viendo. El Sí. colesterol es una molécula grandota. Y el ácido graso tendrá que ser un ácido graso no ramificado. Se le fue la conexión al profe, parece. Sí, ahorita un compañero está, creo que hospedado. Sí, le cayó. Qué pena, muchachos, me sacó el internet, se me cayó un momentico, entonces, bueno, ya estoy de regreso con ustedes. David Rico, ¿estás ahí? David. Sí, señora, estoy presente. Porfa, vuélveme otra vez anfitrión, que se te pasó a ti el rol de anfitrión. Ya mismo. Listo, muchas gracias. Profe, yo estaba diciendo que en la esterificación entonces que el que actuaba como sustancia alcohólica, ¿sí? Para formar el éster, entonces era el colesterol y se formaba con un ácido graso cualquiera, ¿no? Allí de... Sí, cualquiera. Ahí definitivamente pues es un ácido graso que viene de una lecitina. Ah, ya. Pero tiene que ser un ácido graso que no sea como ramificado, ¿no? Porque el colesterol es una estructura siempre bastante grande. Sí, no, un ácido graso normal, un ácido graso lineal. Lineal, ah, ok. Sí. ¿Lista? Muchas gracias, sí. Listo, dale, perfecto. David, por favor. Para seguir grabando. Que no puedo seguir dando la clase y no puedo, si no la estoy grabando. Entonces, por favor, colabórame, por favor, para cederme el anfitrión. David. Listo, David, gracias. Bien, comenzamos la clase, David. Bueno, listo. Entonces veníamos por acá. Bueno. Entonces el colesterol. Entonces vamos a ver lo primero que hace el colesterol. Colesterol es precursor de sales biliares. Si ustedes mal no recuerdan, estas sales biliares son producidas pues en la vesícula biliar, ¿sí? Y esas sales biliares entonces son formadas a partir de colesterol. Entonces el colesterol, ¿cierto? Es sustrato de una enzima que se llama colesterol 7-alfa hidroxilasa, que es también conocida como la citocromo 7, 7A. Citocromo 7A.
Esta enzima lo que hace es introducir un grupito OH en el carbono 7 del colesterol, usa un NADP para reducir a NADPH, ¿correcto? Y aquí pues tenemos la formación de 7-alfa hidroxicolesterol, ¿sí? Luego este 7-alfa hidroxicolesterol sufre procesos de reducción, hidroxilación y conversión, ¿sí? De unos hidroxilos a alfa. Y tenemos un producto final que es el ácido quenocólico. Lo que es el ácido quenocólico y ácido cólico, vamos a llamar que son, si le ha puesto aquí 7A1, citocromo 7A1. Estos dos ácidos los vamos a llamar las sales biliares primarias. ¿Listo? Sales biliares primarias. Y de aquí tenemos que se forman ácido desoxicólico y ácido quenodesoxicólico como sales biliares secundarias. ¿Listo? Tenemos las primarias y tenemos las secundarias. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, esos son los ácidos, ¿no? Esos son los ácidos biliares, primarios y secundarios. Estos se conjugan con glicina y con taurina para formar las sales biliares. Y las sales biliares lo vimos en una clase previa, que las sales biliares son las encargadas de formar el quimo. El quimo en el duodeno, ¿sí? Son las encargadas de formar la emulsión para que la lipasa pancreática y las otras enzimas, la fosfolipasa 2 y la colesterol esterasa puedan actuar sobre este sustrato y de esta forma pues hacer el catabolismo de las grasas. ¿Listos? Bueno, entonces tenemos estos dos como precursores de las sales biliares, ácido cólico, ácido desoxicólico, y estos son los ácidos primarios y ácidos secundarios. Aquí la enzima limitante es esta citocromo P7A1, es muy regulada hormonalmente, es regulada por insulina, es regulada por muchas vías, es muy regulada esta citocromo 7A1. Listo, de hecho, pues el tallercito que les voy a dejar, pues tienen que trabajar con esta citocromo, estudiar muy bien cómo funciona esta citocromo 7A1 para la formación de sales biliares. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos que estas sales biliares son recicladas, el 95% de las sales biliares son recicladas nuevamente, actúan en el hígado, ¿sí? Y vuelven otra vez acá al duodeno y en el ilion son reabsorbidas. Entonces tenemos que las sales biliares primarias y secundarias son secretadas. La bilis es una mezcla de sales biliares, fosfolípidos, fosfatidilcolina, colesterol, los cuales pues por el conducto biliar llegan acá al duodeno y en el duodeno son absorbidas. O sea que estamos hablando que hay una reabsorción diaria de sales biliares del 95%. Apenas el 5% de estas sales biliares son excretadas cada día. ¿Listo? Entonces eso permite pues que haya siempre una buena concentración de sales biliares para la digestión de las grasas. ¿Listos? Bueno. ¿El colesterol entonces? Perdón. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿El 95% de las sales, qué pasa con ellas? Son reabsorbidas en el intestino, especialmente en el ilion. Profe, y esas primarias y secundarias, ambas van a dar origen a ya las sales biliares, esos ácidos biliares. Exacto. Entonces las sales biliares, mira, las sales biliares primarias y secundarias llegan acá, ¿sí? El conducto biliar. Llegan sales biliares secundarias, sales biliares primarias, los dos se desconjugan, digámoslo así, y forman los ácidos biliares. Estos ácidos biliares retornan otra vez a hepatocitos, a los hepatocitos, se conjugan nuevamente y acá vuelven al conducto biliar para hacer la respectiva digestión para formar el quimo, ¿sí? Y hacer las emulsiones para la respectiva digestión de las grasas de la dieta. Una cosa, ¿qué sentido tiene que se produzcan, se liberen y otra vez vuelva y se las reabsorba? ¿Sí? O sea, no son como un gasto energético del organismo, como decir, trabajar en
por trabajar en vano. Bueno, no, realmente es una forma más fácil de hacer, sintetizarla por acá. Mira que por acá tenemos reacciones de reducción, hidroxilación, conversión. Tenemos por acá la función de la citocromo 7A1, ¿cierto? El citocromo 7A1 es muy sensible, es regulada por tipo feedback. Cuando tenemos entonces altas concentraciones de 7-alfa hidroxicolesterol o de ácido quenocólico, ácido cólico, esta se inhibe. Entonces, lo que tú dices, pues el reciclaje es como la mejor opción que hacer síntesis de nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más rápido. Ya esos sustratos ya Profe, están formados. y esas ahí ya estarían haciendo su papel sobre el alimento, digamos, salen como sales biliares y estarían Exacto, actuando sobre el alimento y después esos ácidos regresan para otra vez exacto, para ser ser conjugados uso. nuevamente con glicina y taurina y formar sales biliares y acá nuevamente hacer la función sobre el alimento en el duodeno. Una vez ya han cumplido su Profe, función. una ¿Sí? pregunta. O sea Sí, que, según lo que acabas de explicar, a altas concentraciones de ácidos biliares no se da la vía que acabas de explicar, exacto, la anterior, ¿cierto? la citocromo P7A1, correcto. ¿Listos? Bueno, entonces, bueno, contestando tu pregunta, realmente pues es para que siempre haya disponibilidad de sustratos, siempre hayan sales biliares para las concentraciones, digámoslo así, de la dieta de grasas. Entonces el reciclaje es como mucho más fácil, es un gasto energético. La síntesis de nuevo es, de hecho, es mucho más energético, ¿no? Es un gasto energético mayor por todas las reacciones que hay que realizar. Mientras que esto se llama rutas de salvamento. Mientras que las rutas de salvamento ya tienen una menos implicación energética porque pues la reutilización de estas sustancias para metabólico. O sea, es como el organismo no sabe cuánta grasa yo le voy a meter, entonces tiene ahí listas, las manda. Si no las uso, entonces vuelvo y las retomo porque es más que largo todo el proceso de poderse fabricarlas cuando yo uso un montón de grasa. Sí, hablándolo como entendiéndolo, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Entonces hay que tener en cuenta que la limitante aquí es la citocromo 7A1. ¿Sí? La citocromo P7A1 es la que me dice, bueno, o sintetizamos ácidos biliares o no sintetizamos ácidos biliares. ¿Sí? Entonces la que define ahí es la citocromo P7A1. Bueno, por acá tenemos entonces la síntesis de hormonas. Esta síntesis de hormonas entonces es, en general, pues es bastantes pasitos, pero bueno, el principal, digámoslo así, el principal punto de partida o el eh, principal precursor, borramos aquí, el principal precursor para la síntesis de todas estas hormonas es la progesterona. ¿Sí? Aquí este es nuestro punto de partida. Entonces, para la progesterona, lo que sucede es que hay adición de grupos hidroxilos en la cadena ramificada del colesterol por medio de unas enzimas que se llaman citocromo P450 oxidasas. Entonces, citocromo P450 oxidasas lo que hacen es introducir grupos hidroxilos y cuando hay esta introducción de grupos hidroxilos hay un grupo saliente. Esto se llama un ataque tipo nucleofílico. Un ataque tipo nucleofílico se da una reacción. A mí se da un ataque, un enlace que se forma aquí. Y estos enlaces que se forman aquí hacen grupo saliente. En este caso, el grupo saliente es la ramificación que se encuentra después de los carbonos, creo que es el carbono 23, creo que es el 23, si no estoy mal. Sí, 23, 24, el carbono 20. Perdón. Carbono 20 se dan estos ataques nucleofílicos y después sale la ramificación. Como intermediario queda la pregnenolona, hay un gasto de NADH, entonces queda la progesterona. ¿Listos? La progesterona es el producto final. Aquí la progesterona, entonces vamos a ver qué ¿qué pasó? ¿Sí me están escuchando? Profe, ¿esta ruta de síntesis de qué? Sí, profe.
Ah, bueno, este es De hormonas. síntesis de hormonas. Es que a veces Profe, cuando a veces cuando- sí, profe. es que a veces cuando me pasa esto es porque me desconecta, pero no, veo que sigo conectado. Ya. Sí me escuchan, ¿no? Sí, para pasar a progesterona, primero hay una reducción con el NAP. Tenemos una reducción. Tenemos una reducción utilizando NADPH. ¿Sí? Entonces, acuérdate que tenemos la citocromo P11A, que es la citocromo P450 que les mencioné ahorita. Lo que hace es hacer un ataque nucleofílico sobre el carbono 20 del colesterol. Y para hacer este ataque nucleofílico, pues hay una hidroxilación de esta ramificación. Mira por acá. Hay unas hidroxilaciones en esta ramificación. Esto permite que esta ramificación salga, correcto. Sale esta ramificación. Y al salir esa ramificación, pues pierdo esta parte de aquí para dar un producto final de 21 carbono, ¿sí? Que es la progesterona. La progesterona entonces va a ser, ¿sí te queda claro o no? Sí, entonces la idea es romper la ramificación del colesterol. A O partir de sea, aquí, sí. le agrega los OH y al Exacto. agregarle los OH rompe o sea, como que le quita unos carbonos. Exacto, los carbonos de la ramificación del anillo D. Y entonces está la pregnenolona y tenemos finalmente la progesterona, que es el precursor de todas estas hormonas. ¿Cuáles hormonas estamos hablando? Estamos hablando de la aldosterona, ¿sí? Que es cuando la aldosterona, que es por la enzima 21 alfa hidroxilasa. Tenemos por acá la formación también de cortisol, ¿sí? Tenemos la aldosterona, que después es los glucocorticoides, el cortisol, que es los mineralocorticoides, y por acá tenemos la vía para formación de androstenediona, testosterona y finalmente estradiol. ¿Listos? ¿La precursora es la progesterona o la progesterona? No, la progesterona es el precursor de todos estos, de aldosterona, cortisol, testosterona, estradiol, androstenediona. ¿Listo? La progesterona es el precursor de todas estas hormonas, todas las hormonas sexuales que se producen y todas estas hormonas fisiológicas, como es el caso de la aldosterona y el cortisol. ¿Listos? Entonces la progesterona, para formar progesterona, no se nos olvide que lo que sucede son modificaciones a partir de la citocromo P11A. La citocromo P11A es la que prácticamente hidroxila todas las ramificaciones que tiene el colesterol, ramificaciones derivadas del anillo D del colesterol, y hace que se haga un grupo saliente. El grupo saliente es un grupo de 6 carbonos para tener un total de 21 carbonos en la progesterona. Profe, Sí, una señor. pregunta. Pero a partir de la pregnenolona, también nos podemos ir hacia una ruta de andrógeno, ¿cierto? A partir de la pregnenolona, pues es que la pregnenolona es o sea, de la pregnenolona se deriva la progesterona. Y la progesterona, entonces aquí es la que se deriva para el estradiol. Pero yo veo al revés. ¿Qué? Que el colesterol llega a la llega la pregnenolona y luego progesterona. Y de esa pasa a la progesterona, que todavía tiene los 21 carbonos, y ahí viene ya sí la 17 alfa de hidroxiprogesterona, y de ahí sí ya pierde los carbonos a 19, y ahí salen las otras, la androsterona, la testosterona, el estradiol, cortisol, la androsterona. Bueno, los otros que ve uno ahí en el gráfico. Sí, es así. Sí, es como lo estoy dando a entender. Sí, como yo también lo estoy entendiendo del gráfico, sí. Gracias. Tu pregunta es que si la progesterona llega directamente a estradiol. No, profe, sino que yo ahorita estaba mirando en una imagen y vi que también de la pregnenolona también podía actuar la enzima 17 alfa
hidroxiprenolona. Sí. Y que de ahí era como otra ruta para llegar a Tú andrógeno. tú estás viendo un gráfico esquema. que son muchos colores, que son como muchos colores, que es un color como Sí. azul, como, sí, ya sé cuál es. Sí, hay unos bypass, hay unos desvíos que se puede tomar. Estos desvíos que se pueden tomar, pues ya depende como de las funciones inhibitorias de cada una de estas enzimas. Son demasiadas enzimas como para ponernos a entender cada una. Pero Entiendo, y como son tantos pasos, entonces nos limitamos únicamente a esta que se puede controlar mejor la información de esta. Pero yo sé cuál es la que tú estás viendo. Yo sé cuál es la que tú estás viendo y si es o sea, hay mucho más conexiones. Bueno, pues. ¿Listo? Entonces, por ahora quedémonos con esto. Sí. Profe, una preguntita. ¿Sí? ¿Cómo es que se llama la enzima citocromo qué? ¿Cuál? ¿La citocromo P11A? La que tenía 450, profe. Sí, citocromo P11A. 11A 450 hidroxilasa o qué? No, 450. Sí, 450 habíamos dicho, ¿no? Sí. O 450 oxidasa. Oxidasa. Sí, oxidasa. Sino citocromo P11A. Esos citocromo P450 son como el nombre del conjunto de las enzimas del hígado, profe. Son varias enzimas. Sí, citocromo P450 son, digámoslo así, encargadas del metabolismo de muchos procesos, sobre todo de xenobióticos. Pero aquí no podemos hablar de xenobióticos porque son sustratos endógenos. Pero sí, son familias muy grandes de enzimas. En este caso, miren que tenemos códigos muy bajitos. La citocromo P450 es el grupo de enzimas, ¿correcto? Es el grupo de enzimas, pero aquí tenemos, por ejemplo, la 11A, tenemos la 17, la 19, la 11B1, 11B2, isoformas, isocimas que cumplen distintos papeles. ¿Listos? ¿Y quién las activa a ellas para producir, para que desencadene toda esta ruta sintética? Generalmente son inhibiciones por sustrato, por producto, perdón, por feedback. Si tenemos mucho producto, se inhiben estas enzimas. Si tenemos poco producto, pues se activan. En este caso, la limitante viene siendo la citocromo P11A, la primera limitante, que es la que me toma el colesterol. El colesterol es nuestro punto de partida y tenemos que pensar en eso, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí una enzima que me transforma colesterol. Si esta enzima por productos, ¿sí?, por progesterona, preneurona, se inhibe, ¿qué va a pasar? Va a aumentar colesterol. Colesterol se puede utilizar para síntesis de otras cosas, se puede utilizar para síntesis de otros productos, como es el caso de sales biliares o como es el caso de vitaminas. Si tenemos todos estos vías ya saturadas, entonces el colesterol va a ser sustrato de la enzima LSAT, ¿sí?, que era la lecitina colesterol transferasa. Entonces tiene muchas rutas. Los puntos de regulación o los puntos neurálgicos para la síntesis de estas hormonas son las enzimas que inician los procesos. Por ejemplo, podemos decir que es el citocromo P11A, ¿sí? Ya cuando se llega a progesterona, pues tiene que abordarse esta por alguna de estas dos enzimas, la 21-alfa-hidroxilasa o la 17-alfa-hidroxilasa. Entonces ya depende de lo que se necesite la célula, de qué sustratos o productos necesita tener la célula como tal. ¿Listos? Profe, una pregunta, pero entonces, ¿el colesterol llegaría a la glándula suprarrenal y forma todo eso o ya sería la progesterona? Para que actúe sobre la glándula suprarrenal, yo creo que ya llega la progesterona como tal, pero no sabría decirte. Profe, ahí podrían estar las enzimas en la glándula suprarrenal.
Normalmente estos se encuentran en hepatocitos, ¿sí? Estos sistemas son de hepatocitos principalmente. La glándula suprarrenal yo no la he estudiado francamente para decirles si efectivamente sea ahí o no sea ahí. Estamos estudiando, en este momento estamos trabajando en un modelo de hepatocitos, ¿sí? Yo considero, no estoy seguro, pero creo que ya la aldosterona llega a la glándula suprarrenal como tal, ¿sí? Estas hormonas ya formadas, cortisol o aldosterona, se forman aquí en la misma ruta, en la misma parte, y ya se desplazan pues allá a donde tienen que trabajar. Imagino, no estoy completamente seguro de lo que les estoy diciendo. La verdad no recuerdo bien si la ausencia de una enzima en una capa de la glándula suprarrenal hacía que no tomara esa ruta, sino que formara otro producto. Algo así, no recuerdo bien. Es por lo que acuérdense que de riñón viene el angiotensinógeno, creo que se llama, que Sí. es la que da la angiotensina 1 y es la precursora para que se dé la angiotensina 2 y llegue a la glándula suprarrenal, y ahora sí todo se empieza a desglosar todo el sistema hormonal. Sí, bueno, la verdad no sé, ustedes son los que vieron fisiología, entonces ustedes son los duros en fisiología. Listo, muy bien. También tenemos entonces síntesis de vitaminas, ¿sí? Que la vitamina A, por ejemplo, aquí observa que la vitamina A viene por precursores de isoprenoides, ¿cuál? ¿Sí? Entonces, estructuras similares a las del colesterol. Aquí tenemos pues una ruta de isoprenoides. ¿Listos? No necesariamente provienen del colesterol, ¿no? Sino que es como por la misma ruta, se desvía por la misma ruta del colesterol. ¿Listos? Entonces están vitaminas, vitamina A. También está pues por acá también un derivado del colesterol, que es la vitamina D, que es el colecalciferol. ¿Listos? Y bueno, vamos a ver entonces qué sucede con los lípidos de la dieta. Bueno, entonces vamos a hablar de lipoproteínas. ¿Qué horas son? ¿Qué horas tenemos? 2:37. Vamos a ver lo que alcancemos. Entonces vamos a hablar de lipoproteínas. Las lipoproteínas son aquellas que se encuentran en circulación. Son aquellas que se encuentran en circulación y, digámoslo así, son las encargadas de transportar grasas en sangre. ¿Listo? Es el principal mecanismo de transporte de grasas en sangre. Todas las lípidos de la dieta, todo lo que consumimos, recuerden que esto se empaqueta dentro del retículo endoplasmático de los enterocitos para formar kilomicrón. ¿Listos? Ya hemos dicho entonces que en el retículo endoplasmático de los enterocitos el kilomicrón se forma a partir de fosfolípidos, ¿sí? Fosfolípidos, una apolipoproteína que se llama la ApoB48. ¿Listos? Y se forma también, estos dos para que se puedan formar se necesita de una proteína que se llama la proteína microsomal de transferencia de triglicéridos. Proteína microsomal de transferencia de grasas o de triglicéridos. ¿Listos? Vuelvo, repito. Proteína microsomal de transferencia de triglicéridos. ¿Qué hace esta proteína? Esta proteína lo que hace es conjugar estos fosfolípidos con ApoB48, ¿sí? Y introducir dentro de estos sistemas triacilgliceroles. Este es el kilomicrón. ¿Por qué se dice que el kilomicrón pues es algo muy básico? La respuesta es porque la densidad del kilomicrón es muy baja porque tiene muy poquitas apolipoproteínas. Vamos a entender como estos sistemas que son unas moléculas, digámoslo así, las moléculas inteligentes. Los lípidos no tienen, digamos, es que no me gusta utilizar el término porque no es el adecuado.
vamos a hablar de diversidad, ¿sí? ¿Cómo podemos expresarlo? Bueno, vamos a hablar que los lípidos son moléculas muy simplonas, muy sencillas, ¿sí? Pero las proteínas no, porque las proteínas son muy grandes, porque las proteínas tienen varios aminoácidos y cada uno de estos aminoácidos se comporta de manera distinta. Entonces, vamos a decir que las proteínas sí son más versátiles. Esa es como la palabrita que más se puede utilizar mejor. Más versátiles y pueden, digámoslo así, pueden ser más funcionales. Entonces, ¿qué pasa? El kilomicrón presenta muy baja densidad porque tiene bajas cantidades de proteínas en su composición, ¿sí? Es muy grande, tiene un tamaño muy grande, pero la composición de proteína es muy bajita, apenas del 2%, ¿sí? Y principalmente lo que tiene el kilomicrón es un 90% de triacilgliceroles. Entonces, esta enzima que está aquí, la proteína microsomal de transferencia de triglicéridos, tiene la capacidad de traer triacilgliceroles y de condensarme estos fosfolípidos y esta ApoB48 para formar una monocapa, tal cual la vemos aquí. Esta es la constitución de las lipoproteínas, ¿sí? Entonces, el kilomicrón que se sintetiza en el enterocito, en el retículo endoplasmático de los enterocitos, sale a circulación, ¿sí? Más o menos estamos hablando que estas lipoproteínas lo que hacen es transportarme 500 miligramos de lípido por 100 mililitros de sangre. Entonces, les presento una de las otras lipoproteínas. Está la lipoproteína de muy baja densidad, ¿sí? Esta lipoproteína de muy baja densidad lo que hace es transportarme el colesterol endógeno producido en los hepatocitos, ¿sí? IL es lipoproteína de densidad intermedia, LDL es lipoproteína de baja densidad y HDL es la lipoproteína de alta densidad. Esta LDL se conoce, digamos, entre comillas, como el colesterol malo y esta HDL se conoce, entre comillas, como el colesterol bueno. ¿De qué depende la densidad? La densidad depende de la cantidad de proteínas que cada una de estas lipoproteínas tenga. ¿Listos? Esa sería, digamos, la única diferencia. Digamos, la LDL tiene menos proteínas que la HDL. Exacto, pero no es la única diferencia. Esto también, como les dije, las proteínas es lo que le da la funcionalidad a cada uno. ¿Listo? Ya la función que tiene. ¿Sí? ¿Cuál es el que tiene la menor densidad? El kilomicrón. Luego está la BLL, que es lipoproteína de muy baja densidad. Okay. Esa llevaría el colesterol desde el hígado hasta la periferia. La BLL no, de hecho no lo lleva a la periferia. La que lleva a la periferia es la LDL. La LDL. La LDL, correcto. ¿Y la HDL lo recoge? Exacto. Por una proteína que actúa muy bien sobre estos HDL. Son las 9, no sé si comenzamos viendo kilomicrón y dejamos hasta ahí como para no dejar entrecruzado la información. Terminamos la próxima clase. Sí. Profe, le escuché lo del taller. Sí, para irlo uno yo creo que más tarde se los envío. Les envío el taller para que lo vayan trabajando y bueno, lo vamos mirando y lo miramos la próxima clase también. ¿Listos? Profe, ¿se puede volver un momentico? Le tomo un pantallazo a la diapositiva. Sí, dale. Gracias. Dale. Yo quería ver lo del BLDL, pero entonces lo vemos en la próxima clase. Yo creo que sí, yo creo que lo podemos ver, o vamos a ver si alcanzamos aquí. Entonces, bueno, aquí están los porcentajes, las composiciones de porcentajes de cada lipoproteína. Y entonces vamos a irnos a una gráfica esta es con la que nos vamos a trabajar. Bueno, entonces tenemos aquí la formación de kilomicrones. Estos kilomicrones, ¿cierto? Entran a capilares y cuando entran a circulación los kilomicrones viene el HDL y les dona o les presta dos apolipoproteínas muy importantes. Polipoproteína ApoC2
y es la apolipoproteína ApoE. Yo silencio por aquí a alguien que está el micrófono encendido. Bueno. Entonces, esta HDL lo que hace es transferirle la ApoC2 y la ApoE a los kilomicrones. Esta ApoC2 va a actuar como una coenzima sobre una enzima que se llama la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa actúa sobre los triacilgliceroles que se encuentran dentro de los kilomicrones. Recordemos que los kilomicrones tienen 90% de triacilgliceroles, ¿sí? La lipoproteína lipasa se encuentra pegada a las paredes de los vasitos por medio de un carbohidrato que se llama paransulfato. El paransulfato mezcla esta lipoproteína lipasa y la lipoproteína lipasa, entonces, comienza a degradar todos estos triacilgliceroles que se encuentran acá adentro, ¿sí? Y vuelven los kilomicrones algo que se llama remanente de kilomicrones, que son prácticamente colesterol. ¿Listos? Estos triacilgliceroles que se han degradado tienen dos rutas. Las rutas forman el glicerol. El glicerol puede entrar a hígado para volver a formar triacilgliceroles o para gluconeogénesis, ¿sí? Y estos ácidos grasos que se encuentran en la circulación van a desplazarse a tejidos periféricos. Ten en cuenta que estos ácidos grasos se pueden transportar a partir de albúmina. Entonces la albúmina conduce estos ácidos grasos a tejidos periféricos, como por ejemplo el músculo, y el músculo pues los utilizan como sustrato para oxidación y consecución de energía. ¿Listos? Entonces, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que la ApoC2 actúa como una coenzima de la lipoproteína lipasa. Y que, bueno, cuando hay disfunciones en este sistema cuando hay mutaciones en la ApoC2, porque pues hay que tener en cuenta que el ApoC2 es, digámoslo así, una enzima que se produce a nivel de ADN, ¿sí? Entonces se da una enfermedad que se llama la hiperlipoproteinemia tipo 1. ¿Listos? Todos los remanentes de kilomicrones que tienen ApoB100, ApoB48, perdón, ApoB48, ApoC2 y ApoE. Esta ApoE, ¿qué función va a desempeñar? Esta ApoE va a ser reconocida por los hepatocitos, ¿sí? Por lo tanto, los remanentes de kilomicrones pueden volver ¿sí? Y acá en el hígado pues ya pueden ser catabolizados. ¿Correcto? Entonces, esta ApoE es la encargada de esto. Cuando estos kilomicrones ya comienzan a entrar aquí, a los hepatocitos, esta ApoC2 y esta ApoE, ¿sí? Es que, pues tengo la duda. Pues lo que yo tenía entendido es que los kilomicrones, pues, entran, digamos, a circulación, pero ¿ellos van a tejidos o no van a tejidos? Simplemente... No, ellos se quedan en capilares. Ellos no van a tejidos. Listo, profe. Gracias. Lo que van a tejidos son los ácidos grasos provenientes de los triacilgliceroles, provenientes del catabolismo de la lipoproteína lipasa, activada por la ApoC2. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Dale, con gusto. Entonces, en el hígado, estos entran por endocitosis y al entrar por endocitosis esperan la ApoC2 y la ApoE. Y entonces estas dos apolipoproteínas retornan a HDL. ¿Listos? Retornan a HDL. Acá adentro, pues ya, bueno, ya sufren procesos metabólicos pues que no nos competen en este momento porque estamos viendo son estas lipoproteínas en circulación. Posteriormente, Perdón, una preguntita. Entonces, esos remanentes de los kilomicrones, digamos que esa lipoproteína lipasa lo que hace es degradar los triacilgliceroles que están dentro pues, de los kilomicrones, y eso en el mismo capilar es que al degradarlos forma glicerol o ácidos grasos. Exacto, en el mismo capilar. Y
la ApoE, pues que estarían esos también remanentes que hay colesterol, llevaría ese colesterol al hígado y pues ya en el hígado... Pues, Sí, ya cumple sus funciones de lo que ah, tenga que hacer. Si es utilizado como éster de colesterol, si es utilizado como hormonas, bueno, ya cumplirá sus funciones. ¿Listo? Bueno, posteriormente este colesterol endógeno, ya este se transforma en colesterol endógeno, es transportado por PLL, lipoproteína de muy baja densidad. Aquí las, perdón, aquí las BLL son conformadas, bueno, son elaboradas en el hígado, ¿cierto? Aquí también participa en la elaboración de la proteína microsómica de transferencia de trigliceroles, proteína microsómica de transferencia de trigliceroles. Y esta proteína está muy involucrada en enfermedades. ¿Le cayó no el internet al profesor? No, aquí yo estoy conectado. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Listo. Profe, Listo, ¿qué hace esta proteína microsomal de transferencia de triglicéridos? Lo que hace es reunirme la ApoB100. ¿Sí? La ApoB100 es una apolipoproteína que viene del mismo gen de la ApoB48, que se coloca en kilomicrones, pero a diferencia de la ApoB48, esta sí está completa. ¿Sí? Eso quiere decir que la ApoB48 hace parte del 48% de la proteína ApoB100. ¿Sí? Estamos hablando de la región aminoterminal. 48% de la región aminoterminal de la apolipoproteína ApoB100. O sea que esta apolipoproteína es mucho más grande, es 52% más grande que la ApoB48 y está relacionada con la endocitosis de colesterol DLL en tejidos periféricos. ¿Listos? Entonces, esta ApoB100, ¿qué hace? Esta ApoB100 se conjuga con la proteína microsomal de transferencia de triglicéridos y me forma la lipoproteína de muy baja densidad. Estas lipoproteínas de muy baja densidad van a recibir nuevamente ApoC2 y ApoE del HDL, ¿sí? Y ApoE del HDL, ¿correcto? Van a recibir estas apolipoproteínas y nuevamente estas BLL van a ser catabolizadas por lipoproteína lipasa debido a la presencia de ApoC2. Cuando hay una descompensación en la proteína microsomal de transferencia de triglicéridos acá en el hepatocito, cuando hay muy bajas cantidades de esta proteína, el paciente sufre de esteatosis hepática, que es el hígado graso. ¿Listos? Esteatosis hepática, que es el mismo hígado graso, perdón. Y acá entonces tenemos la formación de VLDL a remanentes tipo IDL. Cuando estos se catabolizan, estos IDL, esos VLL son transformados a IDL. El IDL tiene algunas cosas importantes que les voy a mencionar. El IDL, él comienza a... Este IDL tiene las dos apolipoproteínas, tiene las ApoC2 y las ApoE en este punto. Los IDL pueden continuar por absorción del hígado, ¿sí? O pueden transformarse en LDL. ¿De qué depende? Bueno, lo primero es que el IDL puede hacer un intercambio de ésteres de colesterol con HDL, ¿sí? Ésteres de colesterol con HDL. Este es un mecanismo que utiliza el HDL para evitar la inhibición de una enzima que se llama la LCAT. ¿Listos? ¿Por qué? Porque la LCAT se inhibe por formación de producto. Entonces, ¿quién inhibe la LCAT? Los ésteres de colesterol. Entonces, ¿qué hace este HDL? Este HDL comienza a suministrarle ésteres de colesterol al IDL para disminuir las concentraciones de ésteres de colesterol y de esta forma
y evitar la inhibición de lecitina de colesterol aciltransferasa. A diferencia de esto, este señor le aporta, le aporta, le aporta trigliceridoles al HDL, ¿sí? Al HDL con tal de que el LSAT no se catabolice. O sea, aquí el encarte es el colesterol. En todo esto que estamos viendo aquí es el colesterol. Los triglicéridos no son un encarte porque los triglicéridos pueden ser catabolizados por lipoproteína lipasa. Pero el colesterol sí. Entonces, estas HDLs necesitan tener siempre tienen que tener la LSAT, la tienen que tener activa para formar ésteres de colesterol y puedan ser almacenados en el hígado. ¿Listos? Eso es lo que hace la IDL. La IDL lo que hace es eso, le recibe los ésteres de colesterol para evitar el bloqueo de la LSAT. Ahora, el IDL, ¿qué pasa? Cuando tiene mucho colesterol, cuando tiene mucho éster de colesterol, esta IDL lo lleva al hígado, ¿sí? Entonces depende de la tasa de recambio. Entonces, para llevarlo al hígado tiene que conservar ApoE y ApoC2. Cuando tiene pocas concentraciones de ésteres de colesterol, IDL, lo que van a hacer es devolverle la ApoE al HDL. Al devolverle la ApoE al HDL, estos se convierten en LDL. ¿Listos? Y este LDL, entonces, en este punto, estos tienen la ApoB100, los cuales son receptores, bueno, son los que se unen al receptor LDL. ¿Listos? El éster de colesterol es el que se encarga de almacenarse en el hígado. El colesterol solo no se almacena en el hígado, es el problema. El colesterol solito se va a tejidos periféricos. Entonces, el LDL es rico únicamente en colesterol no esterificado, o sea, colesterol activo. Entonces viene el LDL y es reconocido por la la proteína ApoB100 es reconocido por el receptor LDL de los tejidos periféricos. ¿Quiénes son los tejidos periféricos? Todos menos el hígado. ¿Listos? Y por eso comienza a introducir colesterol aquí en estos tejidos periféricos. ¿Listos? Bueno, yo creo que podemos dejar hasta aquí. Dejemos aquí en receptor LDL. Ya en la próxima clase miramos los otros receptores que existen. ¿Sí, señor? Profe, una pregunta. ¿Ese receptor LDL se vería afectado con la administración de atorvastatina? El receptor LDL no se vería afectado con la administración de atorvastatina. ¿Por qué? Porque el receptor de LDL él está comunicado con los sensores SRP-SCAP, ¿sí? Entonces, el LDL comienza a introducir colesterol a una tasa, eso prácticamente pues es un mecanismo de difusión facilitada. Si tuviste alguna vez en biología celular que el transporte facilitado tiene una gráfica hiperbólica parecida a la de enzimas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un índice de saturación. Entonces, el receptor LDL comienza a introducir de una forma medida, digámoslo así, digámoslo de una forma controlada. Cuando yo tengo colesterol acá, entonces viene el receptor SCAP-SRP, ¿sí? Entonces, este sensor me dice que efectivamente sí tengo colesterol que se está introduciendo por el receptor LDL. ¿Correcto? Acá hay una gráfica más bonita para mostrar acá. Mira, aquí está la relación que tú estás dando. Entonces tenemos el receptor acá, tenemos el receptor. Mira, por acá abajo tenemos el HMG-CoA reductasa, aquí está. Las estatinas lo que hacen es inhibir esto. Es para que no se den la síntesis de colesterol.
Sí. Lo escuchamos, pero entrecortado.